Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores a través del Facebook. Esperemos que esta mesa redonda, titulada Generalidades de la Medicina Regenerativa y sus aplicaciones, sea de mucho conocimiento para los que nos están transmitiendo en estos momentos. Y bueno, el día de hoy contamos con un excelente podium que nos acompaña aquí el panel de expertos y voy a ir presentando a uno por uno para que ustedes los conozcan y bueno, ellos se pondrán rapidísimo uno por uno de pie para que los conozcan y sepan de quién estamos transmitiendo. Vamos a iniciar con quien es doctor en biotecnología médica, egresado de la Universidad de Olavide, España, director general del Centro Médico Nacional de Biología Molecular y también del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Hoy nos acompaña el doctor José Carlos Jiménez Ortega. Buenas tardes a todos. También gozamos con la presencia de quien es director general de la Clínica Renace en Guadalajara, Jalisco, especialista en medicina hiperbárica y además uno de nuestros mejores alumnos de la primera generación de la maestría en medicina regenerativa. Está con nosotros el doctor Aldo Espíndola Sánchez. Buenas tardes, mucho gusto. Nos acompaña el especialista en cirugía general y laparoscopía, especialista también en exploración de vía biliar por laparoscopía. Además, forma parte de la Fundación Americana de Cirugía de Trauma y es subdirector médico del Hospital General de la Zona Norte de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Actualmente está también funcionando como cirujano adscrito en el Hospital de Especialidades de San José del IMSS, conocido por todos los poblanos. Nos acompaña el doctor Arturo Martínez. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y le damos la bienvenida también en esta tarde a quien es doctor en biomedicina celular y molecular, especialista en mecanismos de señalización y regulación celular. Actualmente trabaja en laboratorios de farmacia clínica y experimental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Es un placer recibir al doctor en Ciencias Julio César Tobón Velasco. Buenas tardes, un gusto. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo, el día de hoy vamos a hablar de la medicina regenerativa a través de diversas preguntas que se les irá haciendo al panel de expertos. Ellos a su vez irán respondiendo y de esta forma vamos a interactuar. No olviden que cada uno de ustedes que nos están transmitiendo puede realizar también sus comentarios o preguntas a través de Facebook. Y vamos a iniciar en esta tarde con la primera pregunta, que me gustaría dirigírsela pues al doctor en biotecnología médica, ¿no? Que nos trajo aquí a México todas estas cuestiones científicas en relación a la medicina regenerativa. Doctor José Carlos, ¿cómo define usted a la medicina regenerativa? Esa pregunta es muy interesante, ya que quisiera retomar un poquito quizá el aspecto histórico de la propia medicina regenerativa. La medicina regenerativa actualmente la consideramos como una rama innovadora, cuando no lo es. Nace prácticamente con los primeros trasplantes que conocemos, que es junto con la hematología. Entonces, desde ahí, la medicina regenerativa empieza a tomar sus primeras bases en cuanto al aporte científico y al aporte clínico, porque también es un área clínica fundamentalmente. Posteriormente, esta misma rama médica va diversificándose fuertemente y llega a lo que ahora conocemos como biomateriales. Dentro de los biomateriales también tenemos pues desde situaciones sumamente sencillas, como son las suturas que usamos en cirugía. Actualmente usamos apósitos, andamios en traumatología, muy importante. También avances más innovadores o más modernos, por decirlo así, de alguna manera como los que tenemos con la piel artificial, formación de organoides, etcétera, ¿no? Pero también hay terapias mucho más sencillas, como las terapias celulares. ¿Pero qué han perseguido desde entonces hasta ahora todo este tipo de tratamientos médicos? Han buscado estimular las capacidades del organismo para que este mismo se pueda restaurar. Es decir, la medicina regenerativa es un modelo médico donde a través de muchas herramientas que pueden ser a través de sustancias, a través de terapias solares, a través de señalización, como seguramente nos comentará después el doctor Tobón,
vamos a poder hacer que el cuerpo recupere sus capacidades intrínsecas para restaurarse a sí mismo. Y esta es la gran diferencia que existe con otros modelos médicos. Entonces, bueno, si hablamos de que el organismo se lo va a reparar a sí mismo, entendemos que tal vez pudiéramos abarcar muchísimas enfermedades, con el fin de que el público que nos está transmitiendo tenga más claro este aspecto. Doctor Aldo, ¿me podría comentar cuáles serían aquellas enfermedades o patologías que podríamos tratar con medicina regenerativa? Como ya se hizo mención, tiene que ser con tiempo, ¿no? No vas a esperar a que el paciente venga en fases terminales o ya visitó a X cantidad de médicos o hasta chamanes que nos ha tocado en el consultorio llegar, ya visité y no me dio resultado bueno con ustedes porque es la última opción. No, hay que prevenir en cuanto está empezando el daño, ya sea renal, hepático, neurológico, vascular. Sí, tenemos las aplicaciones en un sinnúmero de enfermedades. Infarto miocardio, infarto cerebral, cirrosis hepática, principios de daño renal, todos aquellos siempre y cuando sean de forma adecuada la atención, no esperar hasta que ya estemos en las últimas etapas. Ok, y en relación a qué diferencia hay entre la medicina homeópata que les venden allá afuera y este tipo de medicina, ¿alguno de los expertos que pudiera comentarme algo al respecto? Hay muchos. Me gustaría vamos a hablar de modelos médicos y terapéuticos. En la actualidad podemos decir que hay 3 modelos médicos que están predominando. Dentro de ellos se encuentra, el primero es la medicina alópata, donde su principio es buscar una sustancia o buscar alguna herramienta que nos permita eliminar un signo o síntoma, ¿sí? Y de esta manera actuamos en contra de ello. Por ejemplo, si yo tengo fiebre, me das un antipirético, algo que me baje la fiebre. Si yo tengo dolor, me das un analgésico, algo que me quite el dolor. Vamos en contra del signo síntoma. En la medicina homeópata es diferente. En la medicina homeópata lo que se trata de hacer es buscar un estímulo a través de una sustancia o cualquier otra cosa de diferente naturaleza que le permita simular o emular el signo o síntoma que padece el paciente. De ahí que pues estas 2 ramas tienden a tener pues puntos de vista diametralmente diferentes, ¿no? Mientras que en la medicina regenerativa lo que se contempla es tratar de estimular y restaurar al organismo durante la enfermedad y también durante el envejecimiento que acompaña la enfermedad. Y eso marca una gran diferencia entre todos estos modelos. Con esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta que, sin importar el modelo que tengamos, la base es esa capacidad que tiene el organismo para repararse a sí mismo. No importa si me das un medicamento, ese medicamento lo que hace es darle una pausa al organismo para que éste, de manera natural, empiece a funcionar y recupere sus capacidades disminuidas, más no perdidas, que a veces se confunden. Por eso me gustaría agregar lo que decía el doctor. Todo tiene un límite, toda restauración celular tiene un límite de acuerdo al tipo de daño o lesión que tenga el organismo y al porcentaje de actividad funcional e incluso estructural de un tejido o órgano. ¿Qué sucede ahora? Que sí me gustaría recalcar al final, es que ya el modelo médico actual ya no puede hablar solamente de homeopatía o puede hablar de alopatía o de medicina regenerativa. Es un modelo que se ha convertido cada vez más holístico desde la ciencia. Fíjense lo que digo, desde la ciencia, no desde el punto de vista del saber o la experiencia. Con el avance de la biotecnología médica, lo que antes conocemos como homeopatía, a través de todos los principios de señalización celular que se conocen en la actualidad, se empieza a descubrir cómo es que este mecanismo funciona, ¿no? A través de micronutrientes, a través de factores de transcripción, a través de proteínas u otras diversas moléculas. Y también pone entre duda ciertos mecanismos moleculares que han sido tomados por sentados de la medicina alópata. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medicina alópata, pues seguimos también en el área de la investigación continua. Entonces la medicina regenerativa es ese soporte y base orgánica
que va a permitir que, sin importar el método que nosotros queramos utilizar como una herramienta, te va a ayudar a que sea eficiente, eficaz y eficiente. Doctor, y con este modelo que nos está explicando y el tipo de respuesta, ¿es igual la respuesta en todos los diabéticos o cambia dependiendo de la patología? ¿O de qué depende esta respuesta satisfactoria o no satisfactoria? Pues depende básicamente de 3 elementos. El primer elemento es la susceptibilidad individual, es decir, las características que tenga el individuo. Y eso no solamente vamos a hablar de sus características fisiológicas, sino también de sus características genotípicas, no solo fenotípicas, hablando ya médicamente. Entonces, también los genes juegan un papel muy importante en la epigenética. También tenemos que tomar en cuenta la capacidad de recursos con los que cuenta ese organismo o disponga ese organismo para adaptarse ante una lesión. Si yo tengo una enfermedad, me acabo de deshidratar y no me das agua, moriré, seguramente. Pero si tú me das agua, me estás dando los elementos que yo requiero para subsanar la lesión celular que me está afectando. Es un ejemplo muy sencillo, pero así funciona. Si yo soy una persona diabética y no tengo aquellos nutrientes o no me han detectado aquellas carencias que yo tengo a nivel celular y molecular que pueden estar afectando mi respuesta orgánica, ¿qué pasaría? Que no respondo de la misma manera y por lo tanto mi evolución puede ser más tórpida, más lenta o más exitosa dependiendo del caso. Y la tercera es que contemos con las herramientas correctas de evaluación y seguimiento, porque ya cuando hablamos de medicina regenerativa y estamos hablando de una parte muy fina de la fisiología humana, ¿no? Y donde los laboratorios que nosotros normalmente tenemos y conocemos pues nos quedan de ver un poco porque solamente nos acompañan a partir del inicio del signo o síntoma, a partir de la patología, mientras que la medicina regenerativa evalúa desde la parte que precede al signo, que es la preclínica. En base a esto que mencionó al último, y bueno, por el perfil que tienen los expertos que nos acompañan en esta tarde, me encantaría hacerle una pregunta al doctor Tobón, él que tiene experiencia en esto de los laboratorios. ¿Existe o hay estudios específicos de laboratorio que se tengan que tomar para que vayan de la mano con este aspecto diagnóstico a través de la medicina regenerativa? Si bien es claro que no existe un esquema, digamos así, donde se define claramente, según el tipo de patología, el estudio enfocado hacia la medicina regenerativa, sí es esencial establecer el hecho de que algunos indicios de estudios moleculares o celulares pueden ser factibles para poder desarrollar un diagnóstico eficiente en el tratamiento de una patología a base de medicina regenerativa. Existen algunos marcadores, por ejemplo, que pueden detectar factores de crecimiento, que pueden ser esenciales en el desarrollo, ya sea bien de una terapia eficiente a base celular o bien a base de una modificación molecular con el fin de llegar a una restitución del tejido o sustitución de cuestiones ambientales que propicien el desarrollo o el bienestar, digamos, de ese tejido en cuestiones de medicina regenerativa. Si bien es claro, repito que no existe una base esencial donde te indique exactamente el tipo de estudio clínico que se debe de ejecutar, pues sí existen algunos, por ejemplo, de cuestiones de epifluorescencia, que son prácticamente histológicos o citológicos, algunos moleculares, donde se determinan algunos polimorfismos, algunas cuestiones genéticas, mutaciones incluso, que te pueden ayudar a la cuestión de la terapia en medicina regenerativa. Y bueno, para los que son médicos que nos están transmitiendo, doctor Aldo, en su experiencia clínica, cuando usted ve a sus pacientes, ¿agrega algo más a los estudios de laboratorios convencionales de la VH, química sanguínea, tipos de coagulación, albúmina, etcétera? ¿Hay algunos en específico que utilice distintos a los que nos ofrece normalmente, digamos, el mercado? Sí, algunos estudios que hemos aprendido en la institución aquí es el sistema de enredos para estar midiendo la oxidación y también algunos otros estudios especiales como son para daños neurológicos el PET o el SPEC, que ya lo tenemos afortunadamente en México. Poquitas áreas, pero tienen que ir complementando para poder dar un diagnóstico y ver hasta dónde es posible recuperar. Cada uno de estos estudios nos va a decir la funcionalidad real que tiene el paciente para poder recuperar sus funciones que ha perdido. Si no tenemos esos estudios a la mano,
puede ser de forma clínica en investigación, pero no estamos fundamentando lo que vamos a hacer con la regeneración celular. Como comentó el doctor Jiménez, si tenemos un punto de partida, que hay una estructura todavía funcional que es posible recuperar, lo podemos hacer. Si no hay que recuperar, pues ya ni que gaste el paciente porque no hay más opciones. Hay que ser muy honestos con ellos. Sí se pueden recuperar pacientes con problemas cardíacos, sí se pueden recuperar pacientes con cirrosis, ¿sí? Es uno de los órganos nobles, con problemas neurológicos, lo hemos tenido, y ahorita tenemos pacientes con daños en medio intestinal, sección parcial, tenemos casi sección total, que estamos esperando la respuesta para poder presentar esos casos en su regeneración, con aval de los neurocirujanos, que nos dicen que no es posible recuperarlo, nuestro paciente ya está dando unos pequeños pasos o se está parando. Entonces, si tenemos esas herramientas, nomás hay que tener la honestidad de decir realmente si es posible recuperarle o no. Pues muy bien, a todos los colegas médicos que están transmitiendo y a algunos pacientes también que nos están siguiendo, pues les recomendamos utilizar la medicina regenerativa para que sea una herramienta y podamos llegar más allá de lo que ya conocemos y obviamente teniendo una respuesta satisfactoria a nuestros pacientes. Hace algunos años, vaya, no sé, hablemos, hace 10 años, no se escuchaba aquí en nuestro país hablar acerca de medicina regenerativa. Ahora en diversos lugares, muchos médicos se dicen expertos en medicina regenerativa, muchas instituciones dicen hacer estudios en relación a esto o egresar expertos en esta área. Entonces me gustaría preguntarle al doctor José Carlos y posteriormente al doctor Tobón, ¿qué impacto ha tenido la medicina regenerativa aquí en nuestro país? Pues mira, la medicina regenerativa es algo que es realmente muy reciente, estamos hablando de los 90 y poco menos de 20 años, ¿no? Sin embargo, el impacto ha sido muy grande. En las áreas de institución pública tenemos trabajos ya desde el Hospital Nacional Siglo XXI, también hospitales como La Raza, donde ya cuentan con bancos de células troncales o células madre, como se conocen de manera más coloquial, y ya empiezan a hacer investigación y ya empiezan a tener terapias alternativas, pero no digamos alternativas, no digamos correcto, es complementarias a lo que ya hace un cirujano, a lo que ya hace un médico internista, a lo que hace un inmunólogo, un hematólogo. Y vamos a sacar el ejemplo más fácil en México, que es el trasplante de neurosis. Es una terapia de medicina regenerativa. Entonces, y en la actualidad tenemos muchas otras que son de lo más modernos, como podemos hablar de los anticuerpos monoclonales, que son terapias basadas en biotecnología y medicina regenerativa. Entonces, el impacto social que ha tenido esta herramienta ha sido muy importante para México, sobre todo hablando de hematología en niños, leucemias, y cuando hablamos de adultos, también podemos hablar de medicina regenerativa en el área de trasplante. Porque por definición, cuando tú devuelves esas capacidades perdidas o las mejoras, estás haciendo medicina regenerativa. Entonces el área de trasplante siempre se ha visto vinculada fuertemente a la medicina regenerativa. Y pues actualmente los avances en México creo que van siendo lentos, porque es la verdad. Sin embargo, cada vez hay más instituciones inmiscuidas, como el Instituto Nacional también de Rehabilitación y este mismo centro, donde se dedica gran parte de sus recursos profesionales, académicos, a la investigación y al tratamiento de personas que requieren medicina regenerativa, para complementar un tratamiento o dar lugar a un tratamiento realmente integral. Sí, es como dices, es más integral. Anteriormente, hablando de medicina regenerativa, me tocó en el área de cámara hiperbárica, medicina hiperbárica se inició en el hospital el 20 de noviembre en una cámara, pero se dejó de usar en los 90. ¿Por qué? Por el desconocimiento y el decir, ¿es una cámara hiperbárica para qué sirve? Pues no, para los buzos. Y la dejaron usar. Hasta el 2001-2004 fue cuando se volvió a retomar todas esas áreas de medicina hiperbárica, demostrando la funcionalidad que tiene. ¿Sí? Pero muchas veces, por el desconocimiento de esas áreas, no las utilizamos. A mí me tocó el caso de Guadalajara, donde empezamos a usar células monoclonales gracias al instituto, ¿sí? Y estaban renuentes a usarlos, no servía
cartílago o para algunos tejidos. Y hoy por hoy tiene un año que el Hospital Civil de Guadalajara ya tiene su departamento de medicina regenerativa en las troncales mesenquimales. O sea, no estamos hablando de algo que no se está utilizando. Esto es algo que está implementando y que le ha costado trabajo que penetre en el gremio médico, pero lo están aceptando. Y yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Que el gremio médico abra como que de pronto su mente y rompa con ciertos paradigmas para que entendamos que este tipo de herramientas pues no es charlatanería ni nada por el estilo. Al contrario, estas herramientas sirven para mejorar los tratamientos que realizamos todos los doctores. Es muy importante entonces que se capaciten y bueno, de esta forma los invitamos también a que se inscriban a la segunda generación de la maestría en medicina regenerativa que avala el Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Así es que si tú eres médico y nos estás transmitiendo, te invitamos a que te integres con nosotros. Se otorga título y cédula profesional para que también seas parte de los expertos en medicina regenerativa, ahora que bueno, hay todavía mucho desconocimiento a nivel nacional y que bueno, podemos aprovechar toda esta parte para capacitarnos y bueno, con esto construir mejores tratamientos para los pacientes. Y creo que es importante también hablar que esto no es de una medicina general, esto también tiene relación con las especialidades. Tenemos al doctor Arturo Martínez, que como bien al inicio lo presenté, es cirujano general, él es un especialista muy importante aquí en la ciudad de Puebla, y me gustaría hacerle la pregunta: ¿qué impacto ha tenido la medicina regenerativa en los tratamientos quirúrgicos que usted ha realizado, doctor? Sí, gracias. Mira, como quería retomar las palabras que hizo José Carlos al principio, lo que es la regeneración. Si tenemos una máquina especialista en regeneración, pues lo tenemos en nuestro propio tejido, en nuestro propio organismo a nivel celular. Entonces, de ahí parten los principios quirúrgicos de nosotros. Desde el momento en que yo hago una incisión, exploro a un paciente, lo que sigue al momento de afrontar los tejidos es la reparación de los tejidos, la regeneración de los mismos, desde el momento en que están en contacto uno con otro, y empieza la regeneración. A eso nosotros le llamamos la cicatrización. Entonces, la cicatrización depende siempre de factores inherentes al paciente, ¿sí? Y sobre todo los principios nutricionales del mismo paciente. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con un paciente con patologías, con enfermedades que te van a retrasar esa cicatrización? Bueno, simplemente va a ser una cicatrización lenta, una falta de formación de la fibrosis de mis tejidos. Entonces, ¿yo qué experiencia tengo en esta parte de la medicina regenerativa en mis pacientes? La mayoría de los pacientes que yo trato son pacientes con patologías. Usted preguntaba hace un rato, ¿qué pasa con el paciente diabético? El paciente diabético pierde esa capacidad de regeneración. La hiperglucemia se encarga de empezar a destruir células a nivel del tejido muscular, a nivel del tejido nervioso, y eso a mí me dificulta la cicatrización. Yo tengo como experiencia fehaciente en este instituto el hecho de que al usar los principios de la medicina regenerativa he visto una mejoría importante en heridas de pacientes con este tipo de patologías. La hemos usado en pacientes sanos, en pacientes con procesos abdominales, ¿sí? Que me ayuden a reforzar esa parte regenerativa que ya tiene el paciente. Pero en el paciente enfermo, donde normalmente nosotros los cirujanos y otros expertos especialistas en angiología vemos pie diabético, vemos lesiones, úlceras flebíticas, que aparte vienen aunadas a una patología ya agregada, son heridas que han llegado a sanar, han llegado hasta presentarse o perpetuarse por años. Todavía conozco pacientes manejados por angiólogos que son 8 o 9 años en úlceras postflebíticas y el paciente prácticamente queda o se siente condenado a esa lesión. Sin embargo, los principios que hemos trabajado aquí con José Carlos y con todos ustedes en el equipo quirúrgico y médico, hemos visto una capacidad de regeneración en los tejidos muy buena. O sea, no la quiero mostrar como, mira cómo se cerró, simplemente con tiempo hemos visto que nuestras heridas, hemos cerrado heridas en esta parte extensas, de diámetros importantes, y que hemos reducido hasta una tercera parte
o a la mitad de tiempo de lo que normalmente se regenera este paciente, ¿sí? Y algunos que no lo hacen. Entonces, yo sí tengo una experiencia importante aquí en pacientes que tienen una patología que normalmente antes eran heridas perpetuas y que hemos logrado hacerlas. Claro, nosotros, yo en la parte quirúrgica me dedico a limpiar tejidos, a reavivarlos, y simplemente al usar este tipo de principios que manejaba José Carlos al principio, hace que nuestras heridas muestren en verdad mejorías hasta del 100%. Esa es la experiencia que yo tengo, es por eso que en nuestros pacientes con este tipo de patología hemos hecho el uso de esta medicina, incluso llegado a salvar extremidades completas. Hasta hace no muchos años, un pie diabético estaba condenado a una amputación supracondila. Actualmente hemos llegado a retirar un dedo, alguna parte del pie, pero a no ser de casos extremos, hemos prevalecido la integridad de nuestras extremidades. Y bueno, me imagino que con esto que me responde va de la mano el aspecto de las complicaciones. ¿Ha disminuido el tipo, digamos, de complicaciones posoperatorias a través de esta medicina regenerativa en lo que ha realizado? Las complicaciones que llegan a presentar este tipo de pacientes van directamente, le dan impacto al estado de salud en el paciente. Sabemos que el impacto a nivel social de un paciente, si lo puedo llamar así, amputado, mutilado o con una dificultad para laborar, para desarrollarse plenamente a nivel social, disminuye en los costos a nivel hospitalario, disminuye el tiempo de la hospitalización, disminuye en otro tipo de gastos que se generaba con medicina que antes era, repito, perpetua. O sea, hemos visto sí una ventaja en la disminución de las complicaciones. La complicación de un paciente con una úlcera fosfolípica es simplemente claudicación, dolor, no poder trabajar y no poder desenvolverse. Es decir, cuando tú le regresas esa capacidad al paciente mínimo de vivir sin dolor, sin una herida que se esté lesionando todos los días en el trabajo, eso disminuye ese tipo de complicaciones. A nivel de quirúrgico, que tú me preguntabas, sí, claro que sí, con todo lo que usamos aquí, hemos logrado meter a algunos pacientes a laparotomías exploradoras con peritonitis y cosas así, que hemos podido disminuir las complicaciones a nivel parietal, a nivel interno, y con una regeneración importante. Los pacientes, la mayoría, o si no es que todos, se encuentran en casa ahora ya, y sí hemos disminuido el tipo de complicaciones, sobre todo a nivel infeccioso y a nivel de cicatrización. Esa es la parte en la que yo quiero incidir. En cirugía hemos visto una capacidad importante para la regeneración de los tejidos de nuestros pacientes que hemos operado. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Haciendo un preámbulo con el doctor Martínez, es muy importante recalcar la medicina hiperbárica para el diabético, es algo fundamental, ya que normalmente, si lo mandamos con angiología a un cirujano vascular, ya no es candidato el paciente diabético a una revascularización, ¿sí? Porque los estudios que se han hecho es que terminan amputados de otra manera. Entonces, no es posible que lo mandemos a revascularizar sabiendo que va a terminar amputado en 2-3 meses, haciéndolo gastar. Como decimos, evitamos el gasto del paciente y evitar la depresión. Un paciente amputado de una extremidad se amputaba a los 3 o 5 años después de la otra. Eso está comprobado. Entonces, con la medicina hiperbárica, con la medicina regenerativa, nos ayuda otra vez también a mover a una angiogénesis mayor y un salvamento de la extremidad, de ambos, ¿no? Quisiera aportar algo ahí. Desde el punto de vista de ciencia biomédica básica es fundamental, y haciendo un comercial hacia la maestría en medicina regenerativa, es importante que desde la parte de los médicos conozcan los mecanismos de señalización, la parte celular, que prácticamente explica el evento de una regeneración tisular. Como medicina regenerativa, como bien explicó el doctor José Carlos hace un momento, implica mecanismos de reparación, pero esos mecanismos de reparación prácticamente están sostenidos por una cuestión celular. Y entonces, por ejemplo, en pacientes diabéticos con lesiones cutáneas, el hecho de que se establezca una mejoría desde el punto de vista de medicina regenerativa le explica el hecho posiblemente de ser utilizada, por ejemplo, algún tipo de célula madre. Específicamente hay algunos estudios que muestran la utilización de células madre mesenquimales asociadas a un factor de crecimiento específicamente epidermal, el cual ayuda prácticamente a un fenómeno fisiológico conocido como homing, que implica la retención de esas células en el tejido lesionado y por tanto favorecer y potencializar el proceso de regeneración celular.
Por tanto, es fundamental el hecho que se conozca y se evidencien estos mecanismos celulares con la finalidad de poder entender y sobre todo aprovechar estas cuestiones hacia la parte médica. Entonces, médicos que nos están transmitiendo, recuerden que es muy importante dominar estas temáticas, como bien dice el doctor Tobón, que además, aunque formaron parte de aquella carrera de medicina, bueno, estamos de acuerdo que no la vimos tan profundamente. Y esta es una base para que realmente nuestros tratamientos tengan éxito. Por lo tanto, los invitamos a que se integren a la segunda generación de la maestría en medicina regenerativa, que se apertura el 30 de agosto, para que todos ustedes aprendan sobre estos mecanismos. Y bueno, la salud pública es un tema muy importante y hablar de diabetes es una enfermedad que ahorita nos preocupa y nos ocupa a toda la población mexicana. Por eso los invitamos a que el día viernes 16 de agosto, dentro de 8 días, nos acompañe otro panel también de expertos y entonces hablemos del uso específico de la medicina regenerativa en diabetes. Así es que están todos ustedes invitados y vamos a continuar con la charla del día de hoy. ¿Va a hacer alguna acotación, doctor? Sí. Adelante. Sí, me gustaría comentar, miren, en el área quirúrgica, como bien decía el doctor, la cicatrización es el centro. Si no hay cicatrización, toda cirugía es fallida. ¿Qué tenemos que entender? Sobre todo, que el doctor hablaba un poco de pie diabético. Tenemos que entender que la diabetes es una enfermedad con una causa conocida, una fisiopatología conocida, pero que influye o afecta intrínsecamente a todos los mecanismos de reparación tisular, como decía el doctor. ¿Qué es importante entender? Cuando se trata de medicina regenerativa, cualquier enfermedad, no solamente hablamos de diabetes, esa base de regeneración es lo que le permite a un organismo recuperar la salud. Entonces nosotros podríamos decir que la salud, de alguna manera, es un equilibrio que se da entre las cantidades de estímulos lesivos que tiene una persona de manera crónica, así como la capacidad de los mecanismos de adaptación celular para restaurar. Ese equilibrio cuando se da es lo que nosotros podemos llamarle una especie de salud, o podemos decir que es la salud biológica. No vamos a hablar de la definición de salud que existe por parte de la OMS. Vamos a hablar de ese equilibrio de homeostasis que conocemos en la medicina. Entonces, cuando tú le devuelves esa capacidad a una persona que es diabética, a un tejido que está dañado, a un órgano que sufre una lesión, automáticamente le estás devolviendo la oportunidad a ese organismo de recuperar o mejorar una capacidad disminuida, que es lo que finalmente te permite la supervivencia de un órgano, un tejido, una extremidad o incluso un organismo. Entonces, desde ese punto de vista, la medicina regenerativa tiene una diferencia muy amplia. De ahí que puede tratar no solamente el apoyo de cierre de una herida, sino también en el apoyo orgánico ante una lesión. Por ejemplo, si tienes una patología como una cirrosis, una enfermedad renal, donde hay una pérdida de homeostasis orgánica, el devolverle esa capacidad, esa homeostasis al organismo, le permite restaurarse. Y cada uno de esos tejidos tiene diferentes capacidades. De ahí que vienen las complicaciones. No es lo mismo tratar de restaurar la piel o un tejido muscular que una neurona, o un hepatocito, o una célula beta, o una célula del corazón, un miocardiocito. Entonces, cada tejido tiene sus peculiaridades y cada tejido debe ser tratado con esas mismas peculiaridades. Ok, entonces, esta pregunta sería para el doctor Tobón. En base a lo que hemos hablado, entiendo que la medicina regenerativa busca desarrollar herramientas para que el cuerpo se vaya reparando a sí mismo. Y me gustaría saber, en base a tu experiencia, ¿qué hay acerca de investigación relacionada con la medicina regenerativa en nuestro país y en nuestra Puebla? Okay, primero, la primera cuestión es que la medicina regenerativa no solo se limita al uso de células madre. De forma inicial era como que un sinónimo de decir células madre, utilización de estas,
es igual a medicina regenerativa. Y no, si bien es claro que el uso de las células madre juega un rol importante como base de terapia de esta, digamos, área médica, no se limita al uso de estas. Existen también un grupo de proteínas muy específicas llamadas factores de transcripción o factores de crecimiento que juegan un rol importante en el proceso de regulación y de reparación tisular. Muchas de las cuestiones orgánicas que mencionaba el doctor José Carlos pues prácticamente van hacia la modulación de estos mecanismos. Como un factor de transcripción es capaz, ya sea bien al activarlo o al inhibirlo, regular un mecanismo específico, ya sea bien fisiológico o fisiopatológico, y por tanto contrarrestar el daño celular y por tanto mejorar la cuestión de regeneración tisular. Existen también algunas evidencias científicas en ciencia básica, tanto clínica como experimental, donde han establecido el hecho de que la modulación de factores de transcripción, así como algunos compuestos de factores transcripcionales, pues puedan regular muchos mecanismos de reparación celular. Por tanto, entonces, retomando esta cuestión, desde el punto de vista celular y no celular, podemos indicar que la medicina regenerativa en nuestro país juega un rol importante desde el punto de vista de ciencia básica. ¿Por qué básica? Porque ahí prácticamente se ha desarrollado ya una gran cantidad de estudios experimentales, tanto a nivel celular, a nivel de modelos animales. Pero el problema radica en que, como le indican los doctores aquí presentes, pues no se ha dado el salto hacia la parte aplicativa. En la parte básica, si bien es claro, tiene fundamentos científicos, apoya el hecho de evidenciar una mejora desde el punto de vista de medicina regenerativa hacia una cuestión patológica o hacia un proceso celular, pero muchas veces se queda ahí. Aún no está tan avanzado como para poder dar el salto y evidenciarlo ya bien en una patología. De ahí la importancia de que la parte médica se involucre en esto, porque muchas veces los que están en la parte de atrás pues son biólogos, químicos, biomédicos que explican o tratan de explicar esos mecanismos, pero carecen de la parte de la cuestión clínica, de la evaluación de la patología en sí, de conocer los alcances, los límites que pueda tener esta medicina sobre una cuestión patológica. De ahí la importancia de esto. Aquí hemos recibido una pregunta por inbox que me gustaría que la respondiera doctor y alguno de los médicos expertos también si gusta sumarse. Tiene que ver con estos aspectos de la investigación, pero es del público. Y me comentan, ¿es cierto que las células madre curan todas las enfermedades como lo transmiten en los medios de comunicación? No, una célula madre, para empezar hay que saber lo que representa. Existen diferentes tipos de células madre. Las células madre se pueden diferenciar según el tipo de donde se obtienen. Son células madre embrionarias, fetales o bien adultas. Según el estado de diferenciación o bien de maduración de esa célula, pueden ser clasificadas como totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales o unipotenciales. Esto implica que cada vez que va madurando la célula madre, va disminuyendo su capacidad de poder generar linajes celulares específicos y se va diferenciando cada vez más, como el nombre lo indica. Existen algunas patologías que, si bien es claro, son tratadas ya de forma clínica y tienen excelentes resultados, pero no todas. No podemos decir que cualquier tipo de patología puede ser restaurada y sobre todo tal vez curada con el uso de células madre. No. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor. Creo que el uso de células troncales o de células madre se ha deformado en nuestro país como una corriente comercial, ya que el uso de células troncales tiene ciertas limitaciones y además no es una terapia inocua como se vende. Es una terapia que, si la consideramos desde el punto de vista de la medicina transfuncional e incluso de la hematología o de la transplantología, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un trasplante? Cuando tú aplicas una célula de un individuo a otro, aunque sea una célula humana, estás hablando de un trasplante. ¿Sí? Aunque se dice que las células troncales tienen una mínima capacidad antigénica, es decir, de generar una reacción, esa palabra mínima quiere decir que hay una existencia de probabilidad de un rechazo en cualquier individuo. Esa es la primera. La segunda, como bien dice el doctor, el usar una célula troncal no solamente se debe limitar a averiguar
qué tejido puede reparar, sino también si esta célula realmente cuenta con todos los principios básicos para ser utilizada como una terapia. En la actualidad en hematología le llaman terapia viva a este tipo de tratamientos. Entonces, cuando tú hablas de una terapia viva, una terapia celular, pues tienes que contemplar muchas cosas. El número de células, la vitalidad de las células, los factores transcripcionales que están acompañando estas células, que es algo que generalmente no se evalúa. Ahora decimos, ya tengo ahí las células, ya las vi en un microscopio, ya vi que están vivas, pero no conozco cuáles son los factores transcripcionales que están liberando, puesto que por sí mismas tienden a diferenciarse en otros tejidos que no son útiles para la reparación. Aquí me gustaría preguntarle algo muy importante. Yo soy médico y tengo experiencia porque compro células madre y las coloco a mis pacientes, o bien tomo células de tejido graso y las coloco, o sé de hormonas bioidénticas. ¿Esto es medicina regenerativa? ¿Esto me hace experto a mí en medicina regenerativa, doctor José Carlos? No, como dijimos, soy muy duro con la respuesta, pero es no. La medicina regenerativa tiene una base científica sumamente fuerte, y como bien mencionó el doctor Tobón, cada base que tiene la medicina regenerativa ya en el área clínica viene precedida de muchísimos estudios, de muchísimas bases científicas, y también eso exige que los laboratorios y los consultorios médicos en instituciones que están trabajando con esto tengan ciertas herramientas, cuenten con ciertos profesionales que les puedan facilitar su trabajo. El usar una sustancia que no cuenta con ese background atrás, con ese antecedente atrás, lejos de beneficiar a nuestro paciente, en algún momento lo puede poner en peligro. ¿Por qué? Porque si yo, hablando de una simple lesión, si yo coloco células troncales y esa lesión es crónica, y yo nunca averiguo nada, quizá mi paciente tenga una inmunodepresión o tenga alguna alteración inmunológica, como puede ser un lupus, como puede ser una artritis, etc., ¿no? También puede tener una falla de complemento, puede tener problemas. El linaje celular al que yo estoy acudiendo, ¿qué tipo de linaje celular tienes? Es una responsabilidad. Por eso es que la medicina regenerativa en México ha avanzado tan lentamente, porque desafortunadamente la normativa que nos rige en la actualidad no ha permitido o no ha favorecido que las herramientas que sí están dando resultados vean la luz como deben de hacerlo, y aquellas herramientas que son comerciales y que se venden para curar y tratar prácticamente cualquier enfermedad, sí se ve su comercialización. Y eso es un problema no solamente que pasa en México, ha pasado en todo el mundo, de ahí que ahora una de las fases más duras que se está propiciando es que para que tú ejerzas medicina regenerativa, no solo basta que seas especialista en un área, tienes que ser experto en medicina regenerativa para aplicar una terapia celular, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado. Yo ahí sí hago hincapié con mis compañeros médicos. ¿Por qué? Porque estamos en un campo donde el conocimiento va fluyendo poco a poco y siempre tiene que ir acompañado bajo todo un respaldo científico y clínico. Voy a citar un ejemplo. Nosotros aquí hablábamos de tratar heridas crónicas o dolores crónicos, también se tratan con este tipo de medicina. Sin embargo, hay procesos médicos multidisciplinarios. Si ya no estudian, y no solamente son multidisciplinarios, son también transdisciplinarios. Es decir, yo cuento con un médico alópata, que es un cirujano, un internista, un neurocirujano, un médico de medicina regenerativa, como puede ser mi caso, próximamente el doctor, pero también tengo que contar con un médico, especialistas en biomedicina, que nos ayuden de pronto a poder identificar esas características que nosotros queremos para esos tejidos que vamos a tratar de reparar, o que esas células puedan tener las características que requerimos para ser utilizadas terapéuticamente, es decir, en un tratamiento. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos 4 disciplinas fácilmente diferentes,
que cuando trabajan juntas es cuando se da un tratamiento integral en medicina regenerativa. Y eso hace la diferencia. Vamos cortos en tiempo, pero esta mesa está muy interesante y no quiero terminarla sin hacerles la siguiente pregunta. En base a sus diferentes áreas, como bien compartían con nosotros, ¿les ha tocado alguna experiencia en donde les haya llegado algún paciente que lo hayan tratado en X lugar con células madre y que ahora estén peor que al inicio? Sí, tenemos la experiencia con los pacientes que llegan decepcionados del uso de células madre porque le prometieron que con eso se iban a sentir como Superman. Y no, desafortunadamente hemos estudiado aquí en el centro algunos laboratorios que ofrecen células madre que no sabemos qué ofrecen realmente. No mencionamos nombres, pero desafortunadamente uno de ellos llegó con nosotros al consultorio decepcionado y buscando otras opciones. ¿Sí? Le hicimos ver que tiene que ser aplicado, como comenta el doctor José Luis, con alguien con conocimientos de causa para poder hacer el procedimiento. No nos llegar y te voy a vender porque llegan pacientes, doctor, aquí traigo células madre y me las están aplicando. No es posible traer algo vivo en su bolsillo. Por eso tienen sus características de cuidado de transportación. ¿Sí? Pero sí, no, que no se dejen de engañar. Es que quiero tomar un punto aquí importante. Ya mencionábamos que esto es una ciencia. Y regresando un poco a la pregunta anterior y a esta, sí necesitas estar totalmente capacitado en lo que vas a hacer. Porque si no, vas a caer otra vez en convertirte en un médico empírico. Tú dijiste, ¿me puedo volver especialista en tener mis células madres y aplicarlas? No, si no conocemos todo el trasfondo que existe de este tipo de medicina. Pues yo como cirujano, cuando fui invitado, ya tengo años en este instituto, siempre he hecho mis procedimientos quirúrgicos, pero tuvimos que estar bien al pendiente de cómo funcionaban, desde cómo se tomaba, desde un laboratorio, ¿sí? Y que debemos tener ese conocimiento para no volvernos en un empírico de tomarlo de acá y ponerlo acá, sino de saber cuál va a ser el manejo adecuado de esto para que funcione y para que tenga un resultado de ventaja para mi paciente. O sea, no me puedo volver en un médico empírico como probablemente dices, lo que te llega al consultorio, aquí están mis células madre y me las ponen. Sí, en verdad es una ciencia exacta que tiene que estar, me consta con José Carlos, todos los días actualizándose y viendo cuáles son las actualizaciones que tienen este tipo de medicina para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque va cambiando día a día, aunque es lento, ¿sí? Pero siempre estamos con un organismo que tiene sus mecanismos inherentes. No me puedo volver un empírico de la medicina regenerativa. Tengo que estar bien capacitado y eso es lo que están haciendo en este instituto. O sea, día a día capacitando y viendo y estudiando y publicando para que se demuestre en los resultados, en el paciente, las ventajas de este tipo de medicina. Sí, lo pregunto porque ahora hay muchos médicos afuera o muchos institutos y todos dicen, ¿no? Ya soy experto en medicina regenerativa, ¿no? O especialista en medicina regenerativa, por eso era la importancia de esta pregunta. No sé, doctor José Carlos, si usted tenga alguna experiencia con sus pacientes en relación a este tipo de células. Sí, miren, el uso de células troncales es una gran responsabilidad, como yo les decía. Y como también dice el doctor Martínez, yo estoy completamente de acuerdo con él, es un procedimiento. Y fíjense que aquí ya hablamos de un procedimiento, no de una aplicación. Una aplicación es llegar y poner una inyección y se acabó. Un procedimiento es todo un conjunto de acciones secuenciales que te van a llevar a un objetivo determinado. En este caso, un tratamiento exitoso, o lo más exitoso posible. Porque al estar ante un organismo con sus diferencias inherentes, aunque todos somos humanos, tiene sus capacidades intrínsecas que pueden estar bien alteradas y sus peculiaridades. Entonces los resultados pueden variar, siempre y cuando, imagínense, pueden variar. Ahora, si no seguimos un procedimiento, pues esto se vuelve un caos. Segundo, esto ha sido tan importante que, por ejemplo, en la actualidad, desde hace un par de años se instalaron las clínicas de vidas en los hospitales gubernamentales y también los privados. Y no fue una casualidad, es porque el cierre de una herida ha constituido una problemática y un costo social
importante. Si una herida no se cierra en los primeros 3 a 6 meses, es un cierre fallido. Y cuando un pie diabético presenta lesión, al año o a los 2 años, ¿qué creen? Vuelve a presentar lesión. Porque no solamente se trata de cerrar la herida, sino de modular, como bien decía el doctor Tobón, tratar de devolver esa homeostasis a ese tejido que está dañado para que no vuelva a recaer. Y lo mismo pasa con todas las patologías. Cuando hablas de diabetes, patologías neuronales, donde también tienen sus limitaciones. La medicina regenerativa no te va a curar el Parkinson, ni el Alzheimer. Y la medicina regenerativa es transdisciplinaria, como les había dicho. Yo puedo ayudarme, por ejemplo, de la robótica, de la nanotecnología, de la electrónica, de la biología molecular, de la cirugía, de la biotecnología, de la medicina hiperbárica, y analizar qué vamos a hacer. Por eso es que uno de los puntos fundamentales de la medicina regenerativa también es la logística diagnóstica y terapéutica. Entonces eso te quita lo todólogo. El momento en que tú encuentres que tienes que hacer logística basada en procedimientos, ya no eres todólogo. Y entonces te das cuenta que un experto en medicina regenerativa sí tiene que tener un background fuertemente científico, fuertemente basado en medicina, en biología molecular, pero también clínico. Y debe de entender todos los procedimientos que se llevan a cabo de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y a las guías internacionales. Y desde ahí tú ya tienes que trabajar de forma transdisciplinaria. Y a su vez, tienes que estar en la punta del iceberg, tratando de comprender qué es lo que viene y cuáles van a ser sus futuras aplicaciones clínicas, y si esas aplicaciones clínicas son reales. Porque también la farmacología en la actualidad nos vende sistemas terapéuticos donde su funcionalidad no está plenamente comprobada. Sin embargo, pues ese salto se tiene que dar de forma responsable. Antes de cerrar esta mesa redonda, porque vamos ahora sí con tiempo al final de este asunto, me gustaría hacerles la última pregunta, que sería como el cierre de todo esto que hemos estado hablando sobre medicina regenerativa. ¿Por qué sería importante contar con médicos capacitados en medicina regenerativa en los hospitales públicos y privados? Y aquí tenemos a los expertos, tanto los que están en el ambiente público del sector salud y también a nivel privado. Entonces no sé qué nos puede comentar, doctor Aldo, y nos vamos siguiendo nuevamente. Porque si tendríamos unos protocolos estrictos de estar sirviendo y evitaríamos los charlatanes que se están dando. La medicina regenerativa tiene que ser un campo totalmente disciplinario y con los manejos que conlleva todo esto. Porque realmente ahorita los médicos que se dicen regenerativos dejan mucho que decir. Hay que capacitarse día a día, como estábamos mencionando, salen cosas nuevas y esto va creciendo a pasos agigantados y se está aceptando. Doctor José Carlos. Yo pienso que la medicina regenerativa es un campo que va naciendo fuertemente en México. Todo el mundo lo queremos abordar por la innovación y por el deseo de ayudar a nuestros pacientes cuando hablamos como médicos, y cuando hablamos como pacientes por el deseo que nos ayuden. Sin embargo, todavía falta esa estructura que enlace esa unión, y donde pues Centro Médico lleva bastantes años metido en esa investigación y ha logrado establecer algunos procesos que han sido, que son exitosos, de hecho, cotidianamente se aplican en este lugar, y que además cuentan siempre con muchos profesionistas. Y al final nadie habla otro idioma, todos hablamos el mismo idioma y todos vemos por el mismo paciente. La importancia de la medicina regenerativa en los hospitales públicos, voy a citar un ejemplo, las clínicas de vidas, la evaluación clínica de las células en el área que cada vez va creciendo más, se va volviendo cada vez más hacia la biología molecular, la inmunología, la hematología, la traumatología con los daños, ¿sí? Etcétera, y podría seguir mencionando más. Y en el área privada, creo que también tiene una gran injerencia, debido a que pues es algo que puede traer muchos beneficios a las personas que
se pueden beneficiar muchos enfermos de ella. Y tampoco la medicina regenerativa es un tema que no se avaló, pero no es tan costosa como la gente piensa. No debe de ser, pero hay médicos que... Sí, yo sé que así pasa, pero no lo es. O sea, es algo que la persona o la población en general sí puede acceder. Alcanzar, acceder. Claro, así como puedes acceder a una cirugía, a una hospitalización, puedes acceder a eso. Digo, porque al final muchos se han puesto células madre y tampoco son raras. No. Por eso es que lo que decía el doctor Tomón tiene mucho ahí en ese campo. Hay que saber mucho al respecto de esto para poder realmente dar una terapia eficiente, eficaz y eficiente. Porque eficaz es que yo te resuelvo ahorita el problema. Eficiente quiere decir que te va a perpetuar a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante entender eso. Y sí, yo creo que la injerencia de la medicina regenerativa es necesaria en el sector público y privado y se está dando lentamente, principalmente hablamos del sector público en hospitales de segundo y tercer nivel que cuentan con áreas de investigación, y en los sectores privados, pues generalmente pocos centros como el nuestro trata de investigar y estar acompañando siempre el avance tecnológico en el área diagnóstico y terapéutica, ¿no? Doctor Tobón, bueno, usted es doctor en ciencias, usted no es médico. Entonces, ¿usted cree que sería importante que los médicos estemos capacitados en relación a medicina regenerativa para que colaboremos en algún instituto de salud? Claro que sí, es fundamental el hecho de que los médicos que quieran ser o ser especialistas en la medicina regenerativa, pues más allá de conocer y aplicar, digamos, una terapia celular, pues conozcan todos los pros y contras que conlleva esto, para no entrar precisamente en estos errores de que solo administro una célula madre sin conocer el tipo de célula madre que tenga, las características que conlleva, el microambiente específicamente del lugar donde se va a administrar esa célula madre, y que por tanto llegue a un error, a no generar un beneficio. Porque actualmente en cuestiones neurológicas el implante o trasplante de células madre no ha funcionado porque evidentemente no se ha logrado modificar el microambiente. Ese microambiente que conlleva la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, por ejemplo en Parkinson, a la degeneración de neuronas colinérgicas en Alzheimer. Al no modificarse eso, pues el hecho de que nosotros administremos o inyectemos células madre no implicará que genere un proceso, por ejemplo, de neurogénesis, ¿no? Al final de cuentas, seguirá generándose la degeneración de las células, jamás estas células madre generarán un proceso de diferenciación y por tanto el paciente pues seguirá presente con su patología. Entonces, si el médico entiende no solo esta cuestión de el tipo de terapia celular o no celular, porque recordemos que la medicina regenerativa no solo se limita a cuestiones de células, sino también a la modificación utilizando factores de transcripción o bien factores de crecimiento que son muy importantes, porque parte fundamental en el éxito de una terapia celular es que actualmente sea acompañada de factores de crecimiento, para que realmente esas células puedan diferenciarse en el linaje que nosotros esperamos y que cumplan las funciones esperadas. De lo contrario, no generarán esa cuestión. De ahí que, pues sí, como biomédico, tengo la idea que es fundamental que los médicos tengan en cuenta esta cuestión tanto celular como molecular para que puedan ejercer la parte aplicativa de la medicina regenerativa. Doctor Martínez, ¿qué sería del IMSS y de los servicios de salud del Estado de Puebla si tuvieran médicos capacitados en medicina regenerativa? Claro, el impacto sería importante, no olvidemos que la mayor carga de población a nivel pacientes pues, se encuentra en los hospitales privados, ¿no? En los hospitales públicos, es la realidad. Tenemos una gran carga de pacientes a nivel público. Sin embargo, ahí es donde es importante fomentar la capacitación de la mayoría de los médicos. ¿Para qué? Para que demos resultados, para que ofrezcamos resultados en base a protocolos y se estudie, claro que sí, el poder introducirla poco a poco. Ya se manejan las clínicas de vidas con los recursos de los hospitales y que se trata de dar beneficio al paciente, pero si tú ofreces capacitación a la mayor parte de los médicos y ofreces resultados, sería importantísimo evaluar esos resultados y que se intentara, ¿por qué no introducirla a nivel de todos los sectores públicos? Y el impacto sería importante porque ya te dije cuál es el costo
de que un paciente se encuentre hospitalizado 15 o 20 días con algún tipo de enfermedad que podría ser beneficiado con este tipo de medicina, ¿no? Entonces el costo-beneficio, bueno, es muy grande. Así es que a todos los médicos que están transmitiendo y los que nos lleguen a escuchar, los invitamos a que se integren a la segunda generación de la maestría en medicina regenerativa el próximo 30 de agosto, una maestría semipresencial en donde ustedes aprenderán no solo lo que hablamos el día de hoy, sino tendrán una profundización para que ustedes sí sean expertos en medicina regenerativa. Así es que no lo olviden, con una duración de 2 años, con título y cédula profesional, una vez que obviamente cumplen sus trámites de titulación, los invitamos a que se sumen a ser médicos capacitados sobre medicina regenerativa. Y también los invitamos a ser acreedores de los apoyos que ahora se han solicitado por las situaciones financieras de nuestro país, la transformación que está ocurriendo, etc. Los invitamos a que pidan informes, llamen al 248-1851 o al 2224-84-7778, o si se les hace más cómodo pueden enviar inbox directo al Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica a través de Facebook. Así es que síguenos, colegas médicos, aprovechen esta oportunidad ya que nuestros porcentajes de becas son muy buenos y en esta generación la colegiatura ha bajado de costo. Así es que aprovechen este apoyo acerca y a través de instituciones como el Centro Médico Nacional de Biología Molecular para que sean acreedores a estos beneficios. Vamos a despedir a los expertos agradeciéndoles su tiempo y sobre todo la disposición de estar aquí con nosotros, acompañándonos, y que la gente que nos está escuchando y que está transmitiendo conozca acerca de la medicina regenerativa, porque hay mucho camino todavía por recorrer. Así es que agradecemos al doctor Arturo Martínez que nos acompaña en esta tarde, al doctor en Ciencias Julio César Tobón, al doctor José Carlos Jiménez Ortega y al doctor Aldo Espíndola. Nos vemos el siguiente miércoles 16 de agosto por esta misma transmisión a la misma hora, 6 de la tarde en punto. Muchísimas gracias.